Preside ese evento, inauguración del Hospital General de Zona Número 1, Nueva Frontera, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan el gobernador constitucional del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto. La presidenta municipal de Tapachula, Chiapas, Rosa Irene Urbina Castañeda. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y quienes nos siguen a través de las redes sociales. Reciban todos la más cordial de las bienvenidas. Sean tan amables de ocupar sus lugares. Escuchemos el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Maestro Zoé Robledo Aburto, director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Maestra Rosa Irene Urbina Castañeda, presidenta municipal de Tapachula. Señor presidente, muchísimas gracias por estar haciendo de la salud lo que es un derecho humano. Aquí, en este gran hospital, sin duda alguna, hace más amplia la cobertura para ayudar al pueblo de Chiapas con lo más importante que es la salud. Como usted ha dicho, la salud necesita de medicamentos, de infraestructura y de lo más fundamental, de los recursos humanos, de las trabajadoras y de los trabajadores. En Chiapas, usted le dio la misión al director general del Instituto del Seguro Social, al licenciado Zoé Robledo, y él está haciendo un gran esfuerzo para sacar adelante esta importante tarea. Usted recorrió ya todos los hospitales rurales del IMSS Bienestar y constató lo que realmente se necesita. Aquí en Chiapas, el pueblo y el gobierno le agradecemos de todo corazón lo que está haciendo por nuestra querida entidad. Gracias, señor presidente, por las vacunas para prevenir el COVID-19. Nos hacían falta en Chiapas, pero gracias a su instrucción ahora tenemos suficientes. Y quiero desde aquí agradecer a todas y a todos los trabajadores de la salud, porque están haciendo un gran trabajo, un trabajo humano, cariñoso en los hospitales, pero también un trabajo esforzado, responsable, comprometido en las casas. Las brigadas de la salud están casa por casa, tanto en las cabeceras municipales como en las comunidades, cargando los medicamentos, los insumos para ayudar a la gente que tenga cualquier sospecha de esta enfermedad. Por eso, señor presidente, agradecemos mucho y lo felicitamos que nunca haya claudicado por este trabajo humano de la salud de las personas. Y su instrucción es que ninguna persona se quede sin el derecho a la salud. Y nosotros no le vamos a fallar. Trabajamos con su ejemplo. Estamos todos los días también pendientes. Y la recomendación cariñosa, afectuosa, de corazón que también le hacemos a todas las y todos los trabajadores de la salud es que curen a sus enfermos, pero que también lo hagan con amor al prójimo para sanar el alma. Muchas felicidades, señor presidente, por la inauguración de este importante hospital
del Instituto Mexicano del Seguro Social y también muchas felicidades a su director general. Un abrazo muy fraternal, señor presidente. Gracias. Sean tan amables de ocupar sus lugares. Enseguida hace uso de la palabra el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, el maestro Zoé Robledo Aburto. Muchas gracias y muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, señor presidente, gobernador Rutilio Escandón, a nuestra amiga la presidenta municipal Rosy Urbina, a todos y a todas quienes nos acompañan y nos ven en todo Chiapas y en todo México. El año de 2021 es un año histórico para nuestro país en más de un sentido. Estamos conmemorando 700 años de la Fundación Lunar de México Tenochtitlán, 500 años de la invasión de México y los 200 años también de la consumación de nuestra independencia. Y también, sin duda, es histórico estar a mitad de camino del gobierno que inició la cuarta transformación de la vida pública de México. Y en Chiapas, justamente el día de ayer en Comitán, celebramos los 200 años de independencia y el inicio de nuestro camino hacia la libertad y de nuestra integración a la naciente nación mexicana. Pero en ese proceso nunca Chiapas ha dejado de ser frontera, de ser la frontera norte de la Capitanía de Guatemala con México. El Soconusco se convirtió en la frontera sur de la nación mexicana con Centroamérica. Y creo que esa es una de las condiciones que distingue a Tapachula y a toda esta región del estado. En su historia siempre le ha tocado ser puerta de entrada de los que vienen a hacer comercio, de los que vienen de paseo, de los que vienen también a visitar a sus familiares mexicanos, de los que vienen soñando, pero también de los que vienen huyendo o de los que vienen buscando un mejor futuro. Y esto ha ocurrido durante años: chinos, alemanes, guatemaltecos, libaneses, españoles, japoneses, haitianos, hermanos todos del mundo. Así es la frontera sur, esta suma de migraciones que siempre se deben de entender como oportunidad hacia la prosperidad, nunca jamás como una amenaza. Y el presidente así lo ha dicho: la migración tiene que ser opcional, tiene que ser un derecho humano y nunca producto ni del hambre ni de la violencia. Y esa es la razón por la que este hospital que estamos inaugurando hoy tiene ese nombre, Nueva Frontera. La frontera, al final de cuentas, es la misma. Sus 946 kilómetros en Chiapas son los mismos, pero lo que no es lo mismo, lo que es nuevo, es la forma como entiende la cuarta transformación a la frontera, como un espacio de esperanza, como un espacio para la prosperidad, para la seguridad, para la solidaridad. Todo eso significa Nueva Frontera. Y en su nombre el hospital lleva la intención y el propósito. En el Seguro Social es muy común escuchar los nombres de médicos asociados a los hospitales: MacGregor o Morones Prieto o Gaudencio González o Castelazo. Pero también en el IMSS hay otros nombres que aluden a una idea, que aluden a conceptos. Ahí está La Raza o Siglo XXI. Son hospitales que, producto de su tiempo, aludían a aspiraciones nacionales. La Raza como esa idea de reivindicación de lo mexicano, y Siglo XXI como una idea del futuro, el lugar al que había que llegar. Por eso el Hospital Nueva Frontera de Tapachula concentra ahora las aspiraciones del presente: la seguridad social como un elemento del bienestar, la salud como un derecho que debemos garantizar, como ya lo decía el gobernador, y la medicina preventiva para la vida. Este es un hospital que hoy se está inaugurando, pero que ya tiene historia y que incluso tiene etapas dentro de esa historia. La primera, en la lucha contra el COVID, cuando necesitábamos crecer más en el número de camas, hicimos varias estrategias, como la apertura anticipada de unidades médicas que estaban por concluirse. El presidente nos acompañó en 2020 al hospital número 32 allá en Villacuapa, y simultáneamente se estaba abriendo este hospital para la atención de COVID.
El 30 de marzo del 2020 se dispusieron 110 camas para atender a pacientes COVID que lo requirieran, y por este hospital han pasado casi 87 personas que se enfermaron y requirieron de hospitalización. Este hospital pues formó parte de esa misión que nos dio el presidente, que nadie se quedara sin atención en caso de ser necesario. Y una segunda etapa que también ya ocurrió en este hospital. Este hospital, cuando tuvo oportunidad por el número de casos que había en Chiapas, envió 24 ventiladores mecánicos al centro del país. Chiapas ha tenido como constante respecto al resto del país que ha tenido menos casos. Por eso, cuando era vital para el centro que se enviara equipo, esa ayuda ahí estuvo. Pero no solamente en ese momento, también en diciembre del año pasado, sacrificando su descanso, sacrificando el tiempo con la familia, incluso las fechas navideñas, y encabezados por el representante del IMSS en Chiapas, el doctor Ureña, que está aquí con nosotros, 75 compañeras y compañeros médicos, médicas, enfermeras y enfermeros acudieron a la operación Chapultepec para ayudarnos en uno de los momentos más críticos que hemos vivido en la pandemia, justo a finales del 2020 y a inicios del 2021. Corroborábamos también así lo que dijo ayer el presidente en Comitán, que Chiapas siempre ha estado presente en las transformaciones de México y siempre ha estado presente cuando se le ha necesitado. Y finalmente, una tercera etapa que hoy quisiera destacar ha sido en la participación de este hospital en el propósito de recuperar servicios. La pandemia y la reconversión nos llevó a posponer muchos servicios de otros padecimientos, por lo cual se han establecido como prioridades también, a la par de atender COVID, recuperar esos servicios. En este hospital ya se han llevado a cabo a través de jornadas, de muchas jornadas que se han llevado con médicos de otras partes del país, 16 cirugías de columna vertebral, 50 de desprendimiento de retina, 100 operaciones de cataratas. Han nacido aquí ya dos veces trillizos, se ha dado a luz a una niña sana de mamá positiva por COVID. También se salvó a una bebé prematura de 8 meses que fue intubada por COVID, y aquí, en este hospital, que como les decía ya tiene historia, fue llevada a cabo la primera operación de manga gástrica que se ha realizado en la historia de Chiapas a una paciente con obesidad mórbida. La llevó a cabo el doctor Sánchez Moscoso, nuestro jefe de prestaciones médicas del Estado. Así como se puede ver, ya no hablamos solamente de lo que será, sino también de lo que ya es el hospital quizá con la mejor infraestructura del Estado. En los 28,000 metros cuadrados que tiene de construcción, sus 8 quirófanos, 180 camas, se cuenta ya con 38 especialidades y subespecialidades, incluidas las que son pediátricas y que generalmente no se tienen en hospitales de segundo nivel. Además de una unidad de cuidados intensivos para adultos y también pediátricos, sala de urgencias, una fuerza de trabajo de 1,216 personas, trabajadores y trabajadoras del IMSS, y una tecnología constructiva muy innovadora para los hospitales del Seguro Social, que busca el ahorro de energía y la reducción de la huella de carbono. Señor presidente, hoy este hospital entra en esta etapa para hacer realidad lo que usted ha instruido, que la salud nunca más sea un privilegio, sino un derecho. Y finalmente, quiero agradecer los comentarios del gobernador Escandón, porque efectivamente en 50 días se han aplicado más de 1 millón de vacunas en este plan de refuerzo, y lo hemos hecho en equipo, lo hemos hecho de manera coordinada, lo hemos hecho concentrándonos en ese encargo y demostrando que no es que la gente en Chiapas no se quisiera vacunar, simplemente había que ir más lejos para estar más cerca de ellos y demostrar que Chiapas en la Cuarta Transformación nunca más estará condenada a ser el último lugar. Ya no lo somos en la vacunación y estamos seguros que no lo seremos en muchos otros temas, con la atención que se le ha dado al Estado y a su gente, a su pueblo durante estos tres años. Muchas gracias, señor presidente, enhorabuena y muchas felicidades a todos los derechohabientes de El Soconusco que gozan ya con este nuevo hospital. Muy buenos días.
Sean tan amables de ocupar sus lugares. A continuación, se proyecta el video Jornada de Vacunación en Chiapas. Después de la llegada del agua potable a las comunidades, es la vacunación la más importante intervención de salud pública contra las enfermedades que diezman a pueblos enteros. Y hoy que la COVID-19 pone en riesgo a millones de personas en el mundo, un grupo de hombres y mujeres hacen esfuerzos por llevar la inmunización a todos los rincones de Chiapas. Desde el 9 de julio, fecha en que inició el plan de refuerzo de la vacunación contra COVID-19 en la entidad, no han conocido descanso. Los correcaminos llevan más de 7 semanas de labor continua, incluyendo sábados y domingos, pues el tiempo apremia en la lucha por salvar vidas. Vamos lejos para estar más cerca, dicen para resumir su labor de llevar la vacuna a las comunidades más apartadas y de difícil acceso. Por aire, por tierra y por agua se lleva el inmunizante que habrá de preservar la vida en los confines de Chiapas. Hasta el momento, su trabajo se traduce en más de 1,5 millones de dosis aplicadas en ciudades, en pueblos y en rancherías, pero también en fábricas y plazas comerciales. La vacuna no conoce de clases sociales, ni de credos, ni de grados académicos. La vacuna es segura, gratuita y voluntaria. Se vacuna al que oyó el mensaje en español o en las distintas lenguas que se hablan en Chiapas. Se vacuna al que quiere salvar su vida. Pero, ¿quiénes son los correcaminos? Son más de 3.500 personas que hacen posible el plan de refuerzo de la vacunación contra COVID-19 en Chiapas. Son trabajadores y trabajadoras del programa IMSS Ordinario y del IMSS Bienestar, de la Secretaría de Salud Federal y de Chiapas, del ISSSTE, del ISTECH, de la Secretaría de Bienestar, de la Sedena, de la Marina y de la Guardia Nacional. Un ejército de la salud que no para, que no puede parar. Abren lo mismo macrocentros en las grandes ciudades que instalan pequeñas unidades en comunidades enclavadas, donde las montañas tocan las nubes, en la selva o en alguna isla del Pacífico. Que nadie se quede atrás y que nadie se quede afuera, insiste. Así se concreta la labor de los correcaminos, como los llamó el presidente López Obrador. Planean, coordinan, acuden, convencen y vacunan. El reto es titánico, pero los correcaminos no paran, no pueden parar. Así es, tras la llegada del agua potable a las comunidades, la vacunación es, en definitiva, la más importante intervención de salud pública en Chiapas. Gobierno de México. Damas y caballeros, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Tapachula, me da mucho gusto estar de nuevo aquí en esta ciudad emblemática de la frontera de nuestro país, de la frontera sur. Antes de entrar en materia, quiero decir que los dirigentes de la CENTE nos volvieron a cerrar el paso. Lo hicieron el día viernes por la mañana, ayer también, allá en frontera Comalapa, y ahora aquí en Tapachula. Y no pudieron detenernos. Ayer estaba yo recordando una anécdota de cuando el presidente Juárez, guardadas todas las proporciones, decidió emprender un peregrinar hacia el norte, cuando la invasión francesa, para no
rendirse, porque era un hombre que tenía, entre otras virtudes, la virtud de la perseverancia. Maximiliano quería negociar con él. Le escribió una carta con ese propósito. La respuesta de Juárez fue: yo no negocio con un gobierno extranjero que invade nuestro país. Por eso decide emprender la marcha hacia el norte. Ella estuvo en Chihuahua, en Paso del Norte, en lo que ahora es Ciudad Juárez, un año con todo su gabinete. Ella estuvo el gobierno de la República, pero en esa marcha, en el carruaje, en el norte, iban en una travesía en el desierto y tenían que enfrentar todo tipo de peligros, porque el movimiento conservador estaba dispuesto a desaparecer al presidente Juárez y acabar con el movimiento liberal. No hay que olvidar que fueron hordas conservadoras las que asesinaron a Melchor Ocampo, a Ignacio Comonfort y a otros dirigentes liberales. Entonces, en el desierto, de repente, una nube de polvo, y el cochero del carruaje le da velocidad al carruaje y empiezan con más prisa a moverse, y estaba la polvorera. Y entonces dice el presidente Juárez: deténgase, el presidente de México no puede huir. Y se detuvo el carruaje. Y todo terminó en que eran pues unos caballos salvajes. El presidente de México no puede huir. El presidente de México no puede ser rehén de nadie. A lo mejor otros presidentes, pero un presidente legal y legítimamente constituido no puede esconderse, no puede huir, no puede ser rehén de nadie. Y el mismo presidente Juárez decía: nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Imagínense que me paran y que me detienen, ni que yo firmo ahí cualquier compromiso o adquiero cualquier compromiso en esas circunstancias. Pues no tendría yo autoridad moral ni autoridad política. Les digo a los de la gente de Chiapas que entiendan,
que esos no son los modos. No es así. Los hemos atendido. Y quiero que sepan los maestros de Chiapas, maestras, maestros, que no tenemos ningún pendiente con el magisterio de Chiapas y con el magisterio nacional, que al contrario, los hemos apoyado como nunca. Ya no hay maltrato a las maestras, a los maestros. No se impuso la llamada reforma educativa. Se respeta a las maestras, a los maestros, y estamos haciendo todo por ayudar al magisterio nacional. Esto es un asunto meramente político. Tiene que ver con una vanguardia, un grupo, no con todos los maestros, porque incluso estoy al mismo tiempo haciendo un llamado al magisterio de Chiapas y a los dirigentes para que consulten a las bases, para que le pregunten a los maestros de Chiapas si así se debe tratar al presidente de México. Porque se supone que es un movimiento democrático y en la democracia es el pueblo el que manda, es la mayoría la que decide. Es un asunto político porque un grupo, una vanguardia, nunca ha estado a favor de nuestro movimiento. Yo recuerdo que cuando luchábamos por triunfar, para hacer a un lado al régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, a los partidos reaccionarios y conservadores, había elecciones en Chiapas y en vez de que nos ayudaran estos dirigentes, esta vanguardia, quemaban las urnas porque ellos no estaban de acuerdo con la vía electoral. Nosotros insistiendo de que se podía transformar a México por la vía pacífica, sin violencia y por la vía electoral. Y ellos llamando a no votar. Esto sucedió durante mucho tiempo. Pero la gente al final entendió de que esta era la vía. Triunfa nuestro movimiento y ellos se quedan sin argumentos. Y ahora tienen que repetir y repetir de que somos iguales que los que estaban antes. Porque si no, ¿cómo justifican el que su actitud política no haya triunfado? También es un asunto político o politiquero, porque los dirigentes, no los maestros del CENTE en Chiapas, tienen diferencias con el gobernador que no tenían con el gobernador anterior, que se llevaban muy bien y que en una de esas se siguen llevando bien. Entonces, para dejar mal al gobernador, pues como viene la prensa nacional y además
son medios en su mayoría contrarios a nuestro movimiento, pues ven la oportunidad para hacer estos actos de provocación. Yo le pido a los maestros de Chiapas que analicen este asunto, que lo reflexionen bien. Y repito, no creo que haya habido un presidente que haya tratado con tanto respeto a las maestras y a los maestros de Chiapas. Y como les gustan las consignas a los de la CENTE de Chiapas y corean, ¿no?, algunas consignas, yo les digo que ni Frena ni la CENTE detienen al presidente. Dicho lo anterior, me da mucho gusto estar en Tapachula inaugurando este hospital que ya está en funciones. Es un hospital de especialidades que va a servir mucho. Ya está ayudando, atendiendo a pacientes. Nos ayudó mucho durante los momentos más difíciles del COVID. Muchas gracias a las enfermeras, a los médicos, a todos los trabajadores de la salud. Y vamos a continuar apoyando al sector salud. Ayer hablaba yo en Huixtla de 4 acciones importantes. Primero, tener infraestructura de salud decorosa, con equipos modernos, centros de salud rehabilitados o nuevos en comunidades para la atención del primer nivel de salud, centros de salud o unidades médicas rurales de primer nivel, hospitales de segundo nivel también, con algunas especialidades para atender enfermos, y hospitales como este, que se puede decir que son de tercer nivel para atender enfermedades que requieren de más especialización. La infraestructura es importante. Nosotros recibimos el gobierno con muchos centros de salud, con muchos hospitales inconclusos. Fuimos, no, pero el municipio, no, Metepec, Metapa de Domínguez, ahí está, un hospital que quedó abandonado. Bueno, también lo que fuimos a inaugurar, la planta de producción de moscas para esterilizar a las moscas del Mediterráneo que afectan la producción agrícola. También había quedado inconclusa esa obra. Y estamos terminando centros de salud que quedaron en proceso de construcción y hospitales. Ahora con la pandemia nos ayudó mucho la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina. Creo que llegamos a terminar en 6 meses como 100 hospitales que estaban inconclusos y que se arreglaron
para atender enfermos de COVID. Entonces, lo primero es la infraestructura hospitalaria. Esto. Lo segundo son los médicos, las enfermeras, el personal, porque estos corruptos del periodo neoliberal no se preocuparon ni por la educación pública ni por la salud pública. Y México, desgraciadamente, no tiene el número de médicos que necesita su población. Y menos tenemos el número de especialistas que requerimos. Porque por años, sobre todo en los últimos 40 años, se aplicaban los exámenes de admisión, se dejó de invertir en educación y se rechazaba a quienes querían ingresar a las escuelas de medicina y a otras escuelas de universidades públicas. Si presentaban examen 1000, podían ingresar 100, 900 eran rechazados. Esto para estudiar medicina, pero ya para la especialización era más el filtro, eran menos los que podían estudiar una especialidad. Nosotros ya estamos creando escuelas de medicina para que no haya ese déficit de médicos generales, escuelas de enfermería, y estamos ampliando las becas para médicos que necesitan especializarse, tanto en México como en el extranjero, de 8,000 ingresos que se garantizaban al inicio de nuestro gobierno o al final de la pasada administración, ya ahora son 20,000 los que pueden especializarse. Y aún así seguimos con déficit, pero tenemos que seguir formando más médicos especialistas. Hay un plan con ese propósito, porque tenemos estos hospitales, pero nos faltan algunos especialistas. Y esto hay que verlo para que tengan los incentivos suficientes, porque muchos no quieren abandonar las grandes ciudades. Tienen ahí otras opciones que no pues reciben, y además tienen familias, el estudio de sus hijos, todo eso cuenta, y al final no quieren estar en pueblos, en ciudades medias, en donde se requieren los especialistas. Cuando hicimos el primer recorrido antes de la pandemia para visitar los 80 hospitales del IMSS Bienestar, recuerdo bien que de los 3 hospitales de IMSS Bienestar que hay en Yucatán, en ninguno de los 3 había pediatra. Imagínense, un hospital sin pediatra. Entonces, sí tenemos que darle atención al que no falten los médicos y los especialistas. Y lo tercero es que no falten las medicinas, los insumos, que eso también nos ha costado bastante resolverlo. No es un asunto económico, es que había una mafia que controlaba toda la compra-venta de medicinas del sector público.
10 empresas, ni siquiera farmacéuticas, distribuidoras vinculadas con políticos, eran los que acaparaban todas las compras del gobierno, como 100,000 millones de pesos, 10. Y no se podía comprar medicinas en el extranjero, la ley no lo permitía, porque todo el gobierno estaba hecho para la corrupción. Tuvimos que reformar la ley de salud para que se permitiera comprar medicamentos en el extranjero, y ya con un acuerdo que se suscribió con la ONU, ahora ya estamos comprando medicamentos en todos los países del mundo y no va a faltar el abasto. Pero miren cuánto tiempo nos llevó. Ayer recordaba yo en Huixtla de que esta era una preocupación que tenía desde que fui electo para presidente. Empecé a reunirme con los encargados de la salud, médicos, especialistas, científicos, y es hasta ahora, y eso con un esfuerzo, y resistiendo toda una campaña en contra, porque en esta mafia de las medicinas también se beneficiaban medios de información que recibían moches, y por eso la campaña de que no había medicamentos para atender a niños con cáncer, toda una campaña muy fuerte. Afortunadamente ya estamos teniendo abasto suficiente y hacia adelante, hasta el 2024, nos van a faltar los medicamentos. Y algo que es muy importante, atención médica y medicamentos gratuitos. Eso es fundamental, es garantizar el derecho del pueblo a la salud, porque aquí es para derechohabientes, pero el IMSS Bienestar y los centros de salud pública tienen que dar atención a población abierta y tiene que ser de manera gratuita, nada de seguro popular, que ni era seguro ni era popular, porque no servía el sistema de salud, no había medicamentos. Además, se limitaba al llamado cuadro básico. Eso ya desaparece. Es el derecho a la salud, atención médica y medicamentos gratuitos para todos. Y el punto 4 es el que podamos regularizar la situación de enfermeras, de médicos, de muchos trabajadores de la salud, que antes de la pandemia eran 80,000 que estaban trabajando por contrato, de manera eventual, llevaban años así. Ahora son más, porque tuvimos que contratar con la pandemia 70,000 trabajadores. Y ya hicimos el compromiso de que no los vamos a despedir, van a integrarse al sector salud y los vamos a ir basificando poco a poco, de acuerdo a la antigüedad, empezando por los que tienen más tiempo trabajando. Bueno, por eso me da mucho gusto estar aquí con Rutilio, con Zoé, los dos chiapanecos que tienen que ver mucho con la salud del pueblo. Yo les encargo que sigan trabajando, que sigan con el plan de vacunación nacional aquí en Chiapas, porque si se vacuna a la gente se le protege. Ya está demostrado que si nos vacunamos podemos resistir, no contagiarnos y sobre todo no perder la vida. La vacuna ayuda muchísimo. Los que desgraciadamente fallecen es porque en un porcentaje considerable no están vacunados. Por eso tenemos que
llegar a octubre con todos los chiapanecos mayores de 18 años vacunados, aún con una dosis. Ese es el propósito, para que a la llegada del invierno, que es cuando proliferan más enfermedades respiratorias, tengamos protegida a la población en Chiapas. Aquí en Tapachula estamos haciendo muchas cosas, beneficio del pueblo, programas de bienestar. Aquí en Tapachula se ayuda a los jóvenes con becas. Hay 590 jóvenes en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro que reciben un salario mínimo para trabajar como aprendices. Hay 1.534 estudiantes de nivel superior que reciben una beca de 2.400 pesos mensuales aquí en Tapachula. Hay 13.592 estudiantes de bachillerato que también reciben beca. 14.684 estudiantes de preescolar, primaria y secundaria que en el municipio de Tapachula están recibiendo una beca. Aquí hay 98 escuelas, nada más que son 526 en Tapachula, pero ya hay 98 que están recibiendo de manera directa su presupuesto para el mantenimiento de los planteles, y van a ser todas las que se van a atender de esta manera. Llega el dinero a las sociedades de madres, de padres de familia, y ellos deciden qué hacer para que la escuela esté en buen estado. Aquí hay 21.351 adultos mayores, 21.351 adultos mayores que tienen pensión, 3.607 niñas y niños con discapacidad que también reciben una pensión, 272 niñas y niños de madres solteras que tienen pensión. Aquí también en la parte de la costa hay 852 pescadores que están recibiendo apoyos, 4.789 productores que de manera directa están recibiendo apoyo para sembrar. Aquí, en este municipio, están en proceso de construcción 4 sucursales del Banco del Bienestar para que la gente pueda cobrar lo que por derecho y justicia les corresponde. Aquí se han llevado a cabo acciones de vivienda, tandas para el bienestar, créditos con la pandemia. Se entregaron créditos a la palabra para pequeños negocios. Se beneficiaron 279 pequeñas empresas. También con el programa del Seguro Social de los empresarios que tienen a sus trabajadores inscritos al Seguro Social y que a pesar de la pandemia no los despidieron, esos empresarios recibieron créditos del gobierno como un reconocimiento porque no despidieron a sus trabajadores. Aquí en el municipio de Tapachula hay 2.162 campesinos, ejidatarios o pequeños propietarios que están recibiendo un jornal para sembrar sus parcelas del programa Sembrando Vida. Están sembrando en el municipio de Tapachula 5.405 hectáreas de árboles frutales y maderables. Aquí en Tapachula se está aplicando el programa de apoyo para la frontera sur. Desde que llegamos al gobierno en la frontera norte, se decidió bajar el IVA del 16 al 8% y bajar el impuesto sobre la renta al 20%. Y ahora ya también en la frontera sur, ya el IVA se reduce, se
reduce el impuesto sobre la renta. Quiero también aquí en Tapachula informar que vamos a rehabilitar toda la vía del ferrocarril de Ixtepec a Tapachula, con trenes nuevos para carga y pasajero, y se van a conectar con el tren del Istmo, el que se está rehabilitando de Salina Cruz a Coatzacoalcos. Todo esto para Tapachula, para la frontera sur, y me dio mucho gusto, mucho gusto estar aquí con ustedes. No voy yo nunca a olvidar al pueblo de Tapachula. Cuando empezamos nuestra lucha, la verdad, aquí en Tapachula siempre recibimos apoyo. En los momentos más difíciles, les voy a contar algo, una anécdota. Yo llegaba aquí a Tapachula cuando andábamos predicando, cuando andábamos haciendo conciencia, pueblo por pueblo, porque conozco todos los municipios de Chiapas y todos los municipios de México. Es un orgullo. Y me hospedaba yo en un hotel aquí en Tapachula, se llama La Casa Mexicana. Ahí me hospedaba, que tienen como 10 o 15 habitaciones, y todas las habitaciones tienen nombre de mujeres importantes, de heroínas y de mujeres destacadísimas. Es la habitación Frida Kahlo, la habitación Rosario Ibarra de Piedra, Leona Vicario. Me acuerdo bien, ese señor, que ojalá y esté bien, que no lo he vuelto a ver, cuando iba yo a pagar, me decía: no, licenciado, esta es nuestra colaboración al movimiento. Así logramos la transformación de México. Por eso estoy muy consciente y nunca le voy a fallar al pueblo de Tapachula, ni al pueblo de Chiapas, ni al pueblo de México. Muchas gracias. En estos momentos, el presidente de la República, acompañado de los integrantes del Presidium, realizarán el corte del listón inaugural del Hospital General de Zona Número 1, Nueva Frontera. El presidente de la República, en compañía del gobernador de Chiapas y el director general del IMSS, realizarán la develación de placa inaugural. Invitamos a nuestras autoridades a ocupar sus lugares. Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano.
De esa manera concluye ese evento. Se despide de todos ustedes el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.